Hay momentos en la vida donde una simple frase puede cambiar todo. Donde las palabras se clavan tan profundo que el silencio que dejan atrás resuena más fuerte que cualquier grito. Esta es la historia de Elena, una mujer de 63 años que descubrió que el amor familiar a veces necesita reinventarse, y que la dignidad propia no se negocia, ni siquiera con aquellos que más amamos. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando el sol de otoño entraba tibio por la ventana de su cocina. Elena estaba preparando su lasaña especial. Esa receta que había perfeccionado durante décadas, la misma que había alimentado a sus hijos en cada celebración, en cada momento difícil, en cada tarde de domingo. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo, cortaban la pasta fresca con la delicadeza de quien realiza un ritual sagrado. La cocina olía a albahaca, a tomate recién cocinado, a queso gratinado, y a esos recuerdos que solo se pueden crear alrededor de una mesa familiar. Elena sonreía mientras trabajaba. Esa noche era especial. Su hijo Mateo había invitado a toda la familia a cenar en su nueva casa, la casa que compartía con su esposa Vanessa desde hacía 2 años. Elena no había estado muchas veces allí. Vanessa siempre encontraba excusas elegantes para que las reuniones fueran en restaurantes o en lugares neutrales. Pero esta vez era diferente. Mateo había insistido. Quería que su madre conociera mejor su hogar, que se sintiera parte de ese nuevo capítulo de su vida. Mientras colocaba la última capa de bechamel sobre la lasaña, Elena pensaba en su hijo. Mateo había sido siempre un niño sensible, cariñoso, de esos que te abrazan sin razón aparente, solo porque sí. Recordaba cuando tenía 8 años y le llevaba flores del jardín cada mañana, flores que muchas veces eran solo dientes de león, pero que para ella valían más que cualquier ramo de rosas. La lasaña entró al horno. Elena se sentó un momento en la cocina, mirando el reloj. Faltaban 3 horas para la cena. Tenía tiempo suficiente para arreglarse, para preparar el postre que también llevaría. Un tiramisú que había aprendido a hacer gracias a una vecina italiana que tuvo hace muchos años. Se preguntaba cómo sería esa noche. Vanessa siempre había sido educada con ella, correcta, pero había algo en su mirada que Elena no terminaba de descifrar. Una distancia, una frialdad disfrazada de cortesía. Mateo insistía en que era solo su imaginación, que Vanessa era reservada por naturaleza, que necesitaba tiempo para abrirse. Elena quería creerle, quería pensar que su corazón de madre estaba siendo sobreprotector, que tal vez estaba celosa sin razón de la mujer, que ahora compartía la vida de su hijo. Se prometió a sí misma esa tarde que haría un esfuerzo genuino, que sería amable, receptiva, que construiría puentes en lugar de muros. A las 7 de la tarde, Elena estaba lista. Había elegido un vestido sencillo, pero elegante, de color azul marino, el mismo que había usado en la boda de Mateo. Se había peinado con cuidado, aplicado un poco de maquillaje, lo justo para verse bien, sin parecer que intentaba demasiado. La lasaña, envuelta en papel aluminio y guardada en su mejor fuente de cerámica, descansaba cálida en sus manos. El tiramisú esperaba en el asiento del copiloto, protegido como si fuera un tesoro. Elena condujo por las calles de la ciudad sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La casa de Mateo y Vanessa estaba en un barrio nuevo, de esos desarrollos modernos donde todas las casas parecen salidas de una revista de decoración. Elena aparcó frente a la entrada y respiró hondo antes de salir del coche. Podía escuchar música suave desde el interior. Había otros coches estacionados. Al parecer, no sería una cena íntima. Habría más invitados. Mateo abrió la puerta con una sonrisa enorme. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre. «Mamá, qué alegría que haya llegado», dijo, abrazándola con fuerza con ese abrazo que siempre la hacía sentir que nada malo podía pasar en el mundo. «Traje lasaña y tiramisú», dijo Elena, entregándole la fuente aún caliente. «Tu favorita, como siempre». Algo cambió en la expresión de Mateo. Fue sutil, apenas perceptible, pero Elena lo notó. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Mamá, no tenías que molestarte tanto. Vanessa preparó la cena». «No es molestia, hijo. Es un placer. Además, siempre hay espacio para un poco más de comida en una reunión familiar, ¿verdad?» Mateo sonrió, pero la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Tomó la fuente y la guió al interior. La casa era impresionante. Techos altos. Decoración minimalista en tonos grises y blancos.
muebles, de diseñador que parecían más obras de arte que objetos funcionales. Todo estaba perfectamente ordenado, sin una mota de polvo, sin un objeto fuera de lugar. Era hermoso, pero también intimidante. No se parecía en nada a la casa donde Elena había criado a Mateo. Esa casa llena de fotografías en las paredes, de plantas en cada rincón, de mantas sobre el sofá y libros apilados en mesitas. En la sala había varias personas. Elena reconoció a algunos amigos de Mateo, pero había otros rostros desconocidos. Todos vestían elegantemente, sostenían copas de vino y conversaban en voz baja. La atmósfera era sofisticada, casi formal. Vanessa apareció desde la cocina. Era una mujer hermosa, de eso no había duda. Alta, delgada, con el cabello perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Vestía un conjunto de pantalón y blusa que probablemente costaba más que el guardarropa completo de Elena. Sus zapatos de tacón resonaban sobre el piso de madera mientras se acercaba. «Elena, bienvenida», dijo con una sonrisa cortés, ofreciéndole la mano en lugar de un abrazo. «Gracias por invitarme, Vanessa. Tu casa es preciosa». «Gracias. Hemos trabajado mucho en ella», respondió, mirando brevemente la fuente que Mateo sostenía. «Veo que trajiste algo». «Sí, preparé lasaña. Pensé que sería agradable compartirla con todos». El silencio que siguió fue incómodo. Vanessa miró la fuente de cerámica con una expresión difícil de interpretar. Luego miró a Mateo, quien parecía no saber dónde poner las manos. «¡Qué detalle!», dijo finalmente Vanessa. «No sabía que traerías comida». «Ya tengo toda la cena preparada». «Oh, no te preocupes. Puede ser un entrante o un acompañamiento. La lasaña siempre funciona bien», dijo Elena, intentando sonar alegre. Vanessa tomó la fuente de las manos de Mateo, con cuidado, como si fuera algo delicado o tal vez contagioso. «Vamos a la cocina», dijo, y había algo en su tono que hizo que Elena se sintiera como una niña siendo llevada a la oficina del director. Elena la siguió, consciente de repente de sus zapatos cómodos, en contraste con los tacones de Vanessa, de su vestido sencillo, comparado con el conjunto de diseñador, de sus manos trabajadas frente a las uñas perfectamente arregladas de su nuera. La cocina era aún más impresionante que el resto de la casa. Electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de mármol, una isla central. Ya estaban dispuestos varios platos que parecían salidos de un restaurante gourmet. Había tartaletas de salmón, ensaladas con ingredientes que Elena ni siquiera reconocía, pequeños canapés decorados con una precisión artística. Vanessa colocó la fuente de lasaña sobre la encimera, apartándola ligeramente de sus propias creaciones. «Elena, no sé si Mateo te mencionó que esta cena tiene un cierto estilo. Invité a algunos socios de mi trabajo, gente importante. La imagen lo es todo en mi industria». Elena sintió un nudo formarse en su estómago, pero mantuvo la compostura. «Entiendo, solo pensé que sería lindo aportar algo casero». «A Mateo siempre le ha encantado mi lasaña». Vanessa se giró hacia ella y por primera vez su máscara de cortesía se resquebrajó un poco. «Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero esto», señaló la fuente, «no encaja con lo que he planeado. Es demasiado rústico». «¿Rústico?», repitió Elena, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. «Sí, quiero decir, es comida casera, comida de...». Vanessa hizo una pausa buscando las palabras correctas, pero las que eligió fueron como cuchillos, comida de campesinos. No es el tipo de cosa que se sirve en una cena como esta. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Comida de campesinos. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. Esa lasaña que había hecho con tanto amor, con ingredientes frescos, con horas de trabajo, con décadas de tradición familiar, reducida a comida de campesinos como si fuera algo vergonzoso. Algo se rompió en el corazón de Elena en ese momento. No fue un quiebre dramático, sino más bien como el último hilo de una cuerda que había estado tensándose durante mucho tiempo. «Entiendo», dijo Elena, con una voz sorprendentemente calmada. Vanessa pareció aliviada, interpretando la calma de Elena como aceptación. Sabía que lo entenderías. «Puedes quedarte, por supuesto. De hecho, ya preparé suficiente comida. Tu lasaña
Simplemente no es necesaria. Elena sintió lentamente. Luego, con movimientos deliberados, tomó la fuente de lasaña de la encimera. Vanessa la observó con curiosidad. ¿Qué haces? Me llevo mi comida de campesinos, respondió Elena, y había algo nuevo en su voz. Dignidad. Firmeza. No seas dramática, Elena. Puedes dejarla aquí si quieres. Tal vez la aguardo para otro día, o se la doy a Mateo, para que la lleve a su oficina. Elena la miró directamente a los ojos. No, esta lasaña fue hecha con amor para mi hijo, no para ser menospreciada. Si es comida de campesinos, entonces me enorgullece venir de campesinos, gente honesta, trabajadora, que sabe el valor de un plato, hecho con las manos y el corazón. Estás exagerando. No pretendía insultarte, ¿no? Entonces permíteme preguntarte algo, Vanessa. ¿Sabes cuánto tiempo tomó hacer esta lasaña? ¿Sabes que la pasta la hice a mano? ¿Que el tomate viene de mi propio jardín? ¿Que esta receta ha alimentado a mi familia por 3 generaciones? No, no lo sabes, porque para ti esto es solo comida, pero para mí es historia. Es amor. Es identidad. Vanessa se cruzó de brazos, claramente incómoda. Mira, lo siento si te sentiste ofendida, pero estás haciendo esto más grande de lo que es. Elena negó con la cabeza. No, Vanessa, tú estás haciendo esto exactamente del tamaño que es. Me has dejado muy claro que mi comida, y por extensión yo misma, no somos suficientemente refinadas para tu mundo. Eso no es lo que dije. Es exactamente lo que dijiste. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? No es que hayas insultado mi comida. Es que no te das cuenta de que estás alejando a Mateo de sus raíces, de su historia, de las cosas que lo hicieron ser. ¿Quién es? Vanessa abrió la boca para responder, pero en ese momento Mateo apareció en la puerta de la cocina. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando entre las dos mujeres. Elena tomó una decisión que había estado germinando desde el momento en que escuchó esas palabras hirientes, pero que ahora florecía con claridad absoluta. Todo está perfectamente bien, hijo, solo que he decidido que no me quedaré a cenar. ¿Qué? ¿Por qué? La confusión en el rostro de Mateo era genuina. Elena caminó hacia la puerta trasera de la cocina, que daba al patio. ¿Por qué tu esposa tiene razón en algo? Mi lasaña no encaja aquí. Y si mi lasaña no encaja, entonces yo tampoco. Mamá, espera, no entiendo qué está pasando. Mateo la siguió al patio. Elena se detuvo junto a la basura del jardín. Era uno de esos contenedores grandes de plástico negro. Sin decir una palabra, levantó la tapa. Mamá, ¿qué haces? Elena miró la lasaña una última vez. Podía oler la albahaca, el queso, el amor que había puesto en cada capa. Luego, con un movimiento firme, volcó toda la fuente en el contenedor de basura. Mamá, no. Mateo dio un paso adelante, pero era demasiado tarde. La lasaña cayó en el contenedor con un sonido húmedo y definitivo. Elena cerró la tapa, sintiendo algo extraño en su pecho. No era satisfacción exactamente, pero tampoco era dolor, era liberación. Tu esposa dijo que esto es comida de campesinos, explicó Elena, volviéndose hacia su hijo. Dijo que no encaja con el tipo de cena que ella ha planeado, que no es lo suficientemente refinada para sus invitados. Mateo palideció. Se giró hacia la cocina, donde Vanessa observaba desde la puerta. Vanessa, ¿dijiste eso? Mateo, no fue así. Tu madre está sacando las cosas de contexto. Solo intentaba explicarle que ya tenía la cena planeada y que... ¿Le llamaste a su comida comida de campesinos? ¿Sí o no? Vanessa dudó. En ese silencio su respuesta fue clara. Elena puso una mano en el hombro de su hijo. Está bien, Mateo. Ella tiene derecho a tener sus estándares. Y yo tengo derecho a no quedarme donde no soy valorada. Mamá, por favor. Quédate. Hablaremos de esto. No, hijo. Ya no hay nada que hablar. He aprendido algo muy valioso esta noche. He aprendido que a veces amamos a las personas con toda nuestra alma, pero eso no significa que debamos aceptar que nos traten sin respeto. No estás siendo justa, intervino Vanessa. Estás dramatizando todo. Elena la miró con una tristeza profunda. ¿Sabes qué, Vanessa? Tal vez tengas razón. Tal vez vengo de campesinos.
Mi abuela trabajaba en el campo. Mi madre cocinaba para alimentar a 7 hijos con lo poco que teníamos. Yo limpié casas para pagar la universidad de Mateo. No tengo vergüenza de eso. Al contrario, lo llevo con orgullo, pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera la esposa de mi hijo, me haga sentir pequeña por ello. Se volvió hacia Mateo, y las lágrimas finalmente empezaron a acumularse en sus ojos. Te amo, hijo. Siempre te amaré, pero necesito que entiendas algo. El amor no significa tolerar el menosprecio. El amor también requiere respeto. Y hoy, el respeto faltó en esta casa. Mamá, espera. Podemos resolver esto. Vanessa se disculpará, ¿verdad, Vanessa? Vanessa cruzó los brazos. Su expresión era de irritación más que de remordimiento. No voy a disculparme por tener estándares. Si se sintió ofendida, lo lamento. Pero no voy a fingir que su lasaña era apropiada para esta ocasión. El dolor en los ojos de Mateo fue visible. Elena vio a su hijo atrapado entre dos mundos, entre dos amores, y su corazón se rompió por él, pero sabía que esta era una lección que él necesitaba aprender por sí mismo. Cuídate, Mateo, dijo Elena suavemente, y cuando estés listo para volver a comer lasaña, a recordar de dónde vienes, a valorar las cosas simples que te hicieron feliz, mi puerta siempre estará abierta. Elena caminó alrededor de la casa hacia su coche. Escuchó a Mateo llamarla, pero no se detuvo. No podía. Si se detenía, si miraba atrás, perdería el valor que había encontrado en ese momento de claridad. Subió al coche, arrancó el motor y condujo. Las lágrimas caían libremente ahora, empañando su visión. Tuvo que detenerse en un semáforo y aprovechó para limpiarse los ojos. El tiramisú seguía en el asiento del copiloto, intacto, como un recordatorio de lo que pudo haber sido. Cuando llegó a su casa, la noche había caído completamente. La casa estaba oscura, vacía, silenciosa. Elena entró y por primera vez en años sintió verdaderamente la soledad, no la soledad de estar sola físicamente, sino la soledad de sentirse incomprendida, de sentir que el mundo que había conocido ya no existía. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde había estado esa tarde, llena de esperanza y anticipación. Ahora, esa esperanza parecía tonta, ingenua. Se preguntó si había reaccionado exageradamente, si debería haber sido más diplomática, más comprensiva con la posición de Vanessa. Pero cada vez que pensaba en esas palabras, comida de campesinos, pronunciada con ese tono de desdén, sabía que había hecho lo correcto. No por orgullo, sino por dignidad. Había una diferencia importante entre ambas. Los días siguientes fueron difíciles. Mateo la llamó varias veces, pero Elena no respondió de inmediato. Necesitaba espacio, tiempo para procesar lo que había sucedido. Finalmente, después de una semana, aceptó verlo. Se encontraron en un café pequeño. Uno de esos lugares acogedores que huelen a pan recién horneado y café tostado. Mateo llegó con ojeras, evidentemente afectado por todo lo ocurrido. Mamá, te he extrañado, dijo al sentarse. Yo también, hijo. Hubo un silencio incómodo. Mateo jugaba con su taza de café, buscando las palabras correctas. Hablé con Vanessa mucho sobre esa noche, sobre lo que dijo, sobre todo. ¿Y? Preguntó Elena suavemente. Ella insiste en que no quiso sonar tan hiriente, que simplemente estaba estresada por la cena, por impresionar a sus colegas. Dice que fue una mala elección de palabras. Elena asintió. Puede ser. Pero, Mateo, necesito que entiendas algo. Las palabras importan, especialmente cuando vienen de alguien cercano. Y esa noche no fue solo sobre la lasaña, fue sobre el respeto, sobre valorar de dónde venimos. Lo sé, mamá, y tienes razón. Completamente. He estado pensando mucho en eso. En cómo he dejado que Vanessa me cambie tanto que casi olvido quién soy. No se trata de que Vanessa te cambie, hijo. Las parejas se influencian mutuamente, es natural. Se trata de que no pierdas tu esencia en el proceso. Se trata de que ella respete tu historia tanto como tú respetas la suya. Mateo asintió, y Elena vio lágrimas formarse en sus ojos. He fallado en defender lo que es importante. He fallado en defenderte a ti. Y lo siento mucho, mamá.
Elena extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hijo. Mateo, no necesitas defenderme de Vanessa, pero sí necesitas establecer límites. Necesitas dejar claro qué valores son innegociables para ti. Y uno de esos valores debería ser el respeto mutuo en tu familia. Lo haré. De hecho, ya he empezado. Le dije a Vanessa que esa forma de hablar sobre ti, sobre nuestra familia, sobre nuestras tradiciones, no es aceptable. Que si no puedes respetar de dónde vengo, entonces tenemos un problema serio. ¿Y cómo lo tomó? Mateo suspiró. No bien al principio. Se sintió atacada. Pero después de varias conversaciones creo que está empezando a entender, o al menos, está dispuesta a intentarlo. Elena apretó la mano de su hijo. Eso es todo lo que puedes pedir, hijo. Esfuerzo genuino. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y trabajar en ellos. ¿Crees que puedas perdonarla algún día? ¿Que puedan tener una relación? Elena reflexionó sobre eso. La herida estaba fresca, pero no era insuperable. El perdón no es un evento, Mateo. Es un proceso. Necesito ver cambios reales, no solo palabras. Necesito sentir que hay respeto genuino. Pero sí, con tiempo y esfuerzo de ambas partes, creo que es posible. Mateo sonrió por primera vez en esa conversación. Gracias, mamá. Por todo. Por enseñarme lo que significa tener dignidad. Por mostrarme que el amor propio no es egoísmo. El amor propio es la base de todos los demás amores, hijo. Si no te valoras a ti mismo, no puedes valorar verdaderamente a otros. Y si no estableces límites sobre cómo te tratan, estás enseñando a la gente que no mereces respeto. Terminaron su café hablando de cosas más ligeras, reconstruyendo poco a poco el puente que se había dañado. Cuando se despidieron, Elena sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Vanessa hizo un esfuerzo visible por ser más consciente de sus palabras. Invitó a Elena a un almuerzo, solo ellas dos, donde finalmente ofreció una disculpa genuina. No fue perfecta. Aún había cierta rigidez en su manera de expresarse, pero había sinceridad en sus ojos. Elena, he estado pensando mucho en esa noche, dijo Vanessa, mientras compartían una comida en un restaurante tranquilo, y me di cuenta de que tenía miedo. ¿Miedo?, preguntó Elena sorprendida. Miedo de no ser suficiente, de que Mateo se diera cuenta de que su madre es esta mujer increíble que cocina con amor, y que ha sacrificado tanto por él, mientras que yo solo sé ordenar comida gourmet y organizar eventos superficiales. Creo que mis palabras, esa noche, salieron de un lugar de inseguridad. Era la primera vez que Vanessa mostraba vulnerabilidad, y Elena sintió su corazón ablandarse un poco. Vanessa, nunca se trató de competir. Hay espacio en el corazón de Mateo para ambas, pero ese espacio requiere respeto mutuo. Lo sé ahora. Y quiero aprender. Quiero que me enseñes a hacer esa lasaña. Quiero entender. ¿Por qué es tan especial para Mateo, para ti, para tu familia? Esas palabras significaron más para Elena que cualquier disculpa formal. Representaban un puente real, un deseo genuino de conexión. Me encantaría enseñarte, respondió Elena con una sonrisa, y así comenzó una nueva tradición. Cada 2 semanas, Vanessa iba a casa de Elena y juntas cocinaban. Al principio era torpe. Vanessa no sabía amasar pasta ni picar cebolla sin llorar, pero con cada sesión, algo hermoso empezó a florecer. No era solo sobre cocinar, era sobre compartir historias, sobre construir entendimiento, sobre crear nuevos recuerdos. Un sábado por la tarde, mientras Vanessa intentaba hacer la bechamel por 3ª vez, finalmente preguntó lo que había estado en su mente. Elena, ¿por qué decidiste perdonarme? Después de lo que dije, tenías todo el derecho de cerrarme la puerta. Elena puso su mano sobre la de Vanessa, guiándola en el movimiento de la cuchara, porque el resentimiento es una carga pesada de llevar. Y porque vi que estabas dispuesta a cambiar, a crecer. Eso requiere valentía, Vanessa. Y yo respeto la valentía. No me siento valiente, me siento avergonzada cada vez que recuerdo esa noche. La vergüenza es útil cuando nos motiva a ser mejores. Es destructiva cuando nos paraliza. Tú elegiste usarla como motivación. Eso te honra. Vanessa asintió, concentrándose en la bechamel que finalmente estaba quedando en el punto correcto.
¿Sabes? Mi madre nunca cocinaba. Siempre estaba trabajando, construyendo su carrera. Crecí comiendo en restaurantes y con niñeras que hacían lo mínimo. Nunca tuve estos momentos de conexión en la cocina. Tal vez por eso no entendía lo que significaba para ti. ¿Ahora lo entiendes?, dijo Elena simplemente. Y eso es lo que importa. La hazaña de ese día fue la mejor que habían hecho juntas, no porque fuera técnicamente perfecta, sino porque fue hecha con un nuevo entendimiento, con respeto mutuo, con el principio de algo que podría convertirse en amor. Cuando Mateo llegó esa noche para recoger a Vanessa, encontró a las dos mujeres riendo en la cocina, con harina en las manos y paz en sus corazones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una sonrisa enorme. Estamos cocinando, respondió Vanessa. Y aprendiendo, y sanando. Mateo miró a su madre con gratitud silenciosa. Elena le guiñó un ojo. Esa noche, los tres cenaron juntos la lasaña que Vanessa y Elena habían hecho. Mateo insistió en que era la mejor lasaña que había probado, no porque fuera diferente en sabor, sino porque estaba sazonada con reconciliación. Brindo por las segundas oportunidades, dijo Mateo, levantando su copa de vino. Por el respeto, añadió Elena, y por la familia que elegimos construir, día a día, completó Vanessa. Los meses se convirtieron en años. La relación entre Elena y Vanessa nunca fue perfecta. Hubo momentos difíciles, malentendidos ocasionales, pero había una base de respeto que no se rompía. Y esa base hacía toda la diferencia. Vanessa aprendió a valorar las tradiciones familiares de Mateo, a incorporarlas en su vida sin perder su propia identidad. Elena aprendió a apreciar las cualidades de Vanessa, su determinación, su inteligencia, su capacidad para motivar a Mateo a alcanzar sus metas. 2 años después de aquella fatídica noche, Vanessa y Mateo anunciaron que estaban esperando un bebé. Elena lloró de alegría cuando escuchó la noticia. Vanessa la abrazó, un abrazo genuino, cálido, lleno de afecto real. Quiero que nuestro hijo crezca comiendo tu lasaña, dijo Vanessa. Quiero que conozca de dónde viene su padre. Quiero que entienda que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en las tradiciones, en las historias, en el amor que se cocina en una cocina pequeña. Elena tomó las manos de Vanessa. Y también crecerá, conociendo tu fortaleza, tu ambición, tu capacidad de admitir errores y crecer de ellos. Esas son lecciones igual de valiosas. Cuando nació la pequeña Sofía, Elena estuvo en el hospital sosteniendo a su nieta, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Vanessa, exhausta pero radiante, le dijo: quiero que seas tú quien le enseñe a cocinar cuando crezca. Quiero que aprenda de la mejor. Cocinaremos juntas, respondió Elena. Las 3 generaciones. Así es como se construye el legado. En una tarde de domingo, varios años después, la cocina de Elena estaba llena de vida. Sofía, ahora de 5 años, estaba parada en un banquito, ayudando a su abuela a hacer lasaña. Sus pequeñas manos, guiadas por las manos arrugadas pero firmes de Elena, colocaban cuidadosamente las capas de pasta. Vanessa estaba sentada en la mesa, ahora embarazada de su segundo hijo, sonriéndolo mientras observaba la escena. Abuela, ¿por qué la lasaña es especial?, preguntó Sofía con esa curiosidad infinita de los niños. Elena se arrodilló para estar a la altura de su nieta. Porque la lasaña, mi amor, es más que comida. Es historia. Cada capa representa algo. Esta capa es tu bisabuela, quien me enseñó esta receta cuando yo era pequeña como tú. Esta capa es tu papá, a quien alimenté con esto cada domingo de su infancia. Esta capa eres tú, aprendiendo ahora para que algún día se lo hagas a tus propios hijos. ¿Y esta capa?, preguntó Sofía, señalando la última. Esa capa es el futuro, las historias que aún no se han escrito, pero que escribiremos juntas. Sofía asintió con seriedad, como si entendiera algo profundo en las palabras de su abuela. Mateo entró en la cocina en ese momento, y al ver la escena se detuvo. Su madre enseñando a su hija, su esposa observando con cariño. Todo el dolor del pasado transformado en algo hermoso. ¿En qué piensas?, le preguntó Vanessa suavemente.
En aquella noche, admitió Mateo, en cómo algo tan doloroso se convirtió en el catalizador de algo tan hermoso. Vanessa se levantó y lo abrazó. Tu madre me enseñó que el amor verdadero requiere valentía. La valentía de establecer límites, la valentía de exigir respeto, pero también la valentía de perdonar y dar segundas oportunidades. ¿Alguna vez le has contado por qué esa noche fue tan importante? Preguntó Mateo. No completamente. Tal vez es hora. Esa noche, después de cenar la lasaña que Sofía había ayudado a hacer, después de que la niña se fuera a dormir, los tres adultos se sentaron en la sala con té caliente. Elena, hay algo que quiero compartir contigo, dijo Vanessa. Algo que nunca te he dicho sobre esa noche terrible. Elena escuchó con atención. Cuando tiraste esa lasaña en la basura, cuando te fuiste con la cabeza en alto, algo se rompió en mí. No fue solo culpa o vergüenza. Fue admiración. Admiración por una mujer que se valoraba lo suficiente como para alejarse de una situación que la lastimaba, incluso cuando eso significaba alejarse de su hijo. Me mostraste lo que significa tener dignidad, y esa lección cambió mi vida. Vanessa hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas. Comencé a cuestionar todo. Mi trabajo, mis prioridades, lo que realmente significaba el éxito. Me di cuenta de que había estado persiguiendo cosas vacías, impresionando a personas que no me importaban, mientras menospreciaba lo que realmente tiene valor. Vanessa. Comenzó Elena, pero Vanessa levantó la mano, suavemente. Déjame terminar, por favor. Esa noche, después de que te fuiste, tuve la peor discusión de mi vida con Mateo, y cuando finalmente me quedé sola con mis pensamientos, lloré, porque me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que mi yo más joven habría despreciado. Alguien que valoraba las apariencias sobre la sustancia. Alguien que hirió a otra persona por inseguridad disfrazada de estándares. Elena tomó la mano de Vanessa. Pero cambiaste, creciste, porque tú me mostraste el camino. No con palabras, sino con acciones. Me enseñaste que el respeto propio no es negociable, que el amor sin respeto es una casa construida sobre arena, y decidí que quería ser diferente. No solo para arreglar las cosas contigo, sino porque quería ser una mejor persona, una mejor esposa, y eventualmente, una mejor madre. Mateo abrazó a ambas mujeres, su corazón lleno de gratitud por la transformación que había presenciado. Gracias, mamá, dijo, por no rendirte con nosotros. Por mostrarme que el amor verdadero a veces requiere límites difíciles. Elena sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. El amor es complejo, hijo. No es solo aceptación ciega, es también exigir lo mejor de las personas que amamos. Es creer en su capacidad de crecer y cambiar. Es mantener la puerta abierta mientras protegemos nuestro corazón. En los años que siguieron, aquella noche se convirtió en parte de la narrativa familiar, no como una herida que seguía doliendo, sino como un punto de inflexión, como el momento donde una familia aprendió a valorarse verdaderamente. Sofía creció escuchando la historia, aunque en versiones adaptadas a su edad. Para su 10º cumpleaños, pidió que su abuela le enseñara a hacer la lasaña perfecta, de principio a fin. ¿Por qué es tan importante para ti, cariño?, le preguntó Elena. Porque cuando sea grande y tenga mis propios problemas, quiero recordar, la abuela tiró su lasaña en la basura para defender lo que era correcto. Quiero ser tan valiente como tú. Elena abrazó a su nieta, maravillada de cómo las lecciones se transmiten de generación en generación, transformándose, pero manteniendo su esencia. Un domingo por la tarde, Elena estaba en su jardín cuando recibió una llamada de Vanessa. Elena, ¿puedes venir a casa? Hay algo que quiero mostrarte. Cuando Elena llegó, encontró a toda la familia reunida en el comedor. En el centro de la mesa había una fuente de cerámica idéntica a la que ella había tirado años atrás. ¿Recuerdas esta fuente?, preguntó Vanessa. Por supuesto, era mi favorita. Fui a 3 tiendas diferentes hasta encontrar una igual, porque quiero iniciar una nueva tradición. Cada año, en el aniversario de aquella noche, haremos lasaña juntas. Toda la familia, como recordatorio de que los errores pueden convertirse en bendiciones.
Si tenemos el coraje de aprender de ellos. Elena no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría profunda, de satisfacción de ver cómo su decisión de ese día había plantado semillas que ahora florecían hermosamente. Pero esta vez continuó Vanessa. La lasaña no irá a la basura, irá a esta mesa, donde la compartiremos como familia, donde honraremos tanto nuestras diferencias como lo que nos une. Esa noche, mientras preparaban la lasaña juntas, 4 generaciones de mujeres reunidas en la cocina, incluyendo a la pequeña hermana de Sofía, ahora de 3 años. Elena reflexionó sobre el viaje que habían recorrido. «¿Sabes?», dijo Elena mientras enseñaba a las niñas a amasar la pasta. «Cuando tiré aquella lasaña, pensé que estaba destruyendo algo. Pero en realidad, estaba creando espacio. Espacio para el respeto, para el crecimiento, para una relación más auténtica. A veces», añadió Vanessa, «las cosas tienen que romperse antes de poder ser reconstruidas más fuertes, como las rupturas en los huesos que cuando sanan correctamente se vuelven más fuertes que antes». Mateo, observando desde la puerta de la cocina, sintió una paz profunda. Su madre había tenido razón al alejarse esa noche. Su esposa había tenido la humildad de cambiar, y juntas habían creado algo más hermoso de lo que cualquiera de ellas hubiera podido imaginar. La lasaña de esa noche fue especial, no porque fuera diferente en ingredientes o técnicas, sino porque cada capa llevaba consigo años de lección aprendidas, de perdón otorgado, de amor que había madurado, de algo frágil, algo resiliente. Cuando se sentaron a comer, Vanessa levantó su copa. «Quisiera hacer un brindis por Elena, quien nos enseñó que el amor propio no es egoísmo. Por Mateo, quien tuvo la paciencia de guiarnos a ambas. Por Sofía y Lucía, quienes heredarán no solo esta receta, sino las lecciones que vienen con ella. Y por la lasaña, este humilde plato que para nuestra familia representa mucho más que comida». «¿Salud?», dijeron todos al unísono. Mientras comían, Sofía preguntó: «Abuela, ¿alguna vez lamentaste haber tirado aquella lasaña?». Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «Al principio, sí, me preguntaba si había sido demasiado dramática, si había exagerado. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de la lasaña, se trataba de enseñar una lección sobre el respeto y la dignidad. Y esa lección valía mucho más que cualquier comida, incluso si dolió», insistió la niña. «Especialmente porque dolió. Las lecciones fáciles rara vez son las que recordamos, las que nos cuestan algo, las que requieren valentía. Esas son las que nos transforman», Vanessa agregó. «Y a veces, mi amor, lastimar a alguien con la verdad es mejor que confortarlos con mentiras. Tu abuela pudo haberse quedado callada, pudo haber sonreído y pretendido que todo estaba bien. Pero eso habría sido una mentira, y las mentiras, a largo plazo, hacen más daño que la verdad incómoda. Pero se arreglaron», observó Sofía. «Sí, pero solo porque ambas estuvimos dispuestas a hacer el trabajo difícil. Yo, reconociendo mi error y cambiando verdaderamente. Tu abuela, siendo lo suficientemente generosa para darme una segunda oportunidad», explicó Vanessa. «¿Siempre funciona así? ¿Siempre se arreglan las cosas?», preguntó la niña. Elena negó con la cabeza suavemente. «No siempre, cariño. A veces las personas no están dispuestas a cambiar. A veces el daño es demasiado profundo. Por eso es tan importante establecer límites desde el principio, respetar a los demás y esperarte que te respeten de vuelta». Tuvimos suerte de que tanto Vanessa como yo estuviéramos dispuestas a hacer el esfuerzo. La conversación continuó, fluyendo naturalmente entre temas serios y momentos de risa. Esta era la familia que habían construido. Una familia que no escondía sus cicatrices, sino que las honraba como parte de su historia. Años más tarde, cuando Sofía se preparaba para ir a la universidad, le pidió a su abuela que le escribiera la receta de la lasaña. Elena no solo le dio la receta, sino que le escribió una carta. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta, «esta receta es más que instrucciones para cocinar. Es un mapa de nuestra historia familiar, un recordatorio de nuestros valores y una lección sobre la dignidad. Cuando hagas esta lasaña, recuerda, cada capa requiere atención. No puedes apurar el proceso. El amor, como la buena comida,
Requiere tiempo y paciencia. Recuerda también que hay momentos en la vida donde debes estar dispuesta a tirar tu lasaña en la basura. Momentos donde debes elegir tu dignidad sobre la comodidad. No es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que harás, pero es necesario. Y recuerda que el perdón es posible, pero no es gratis. Requiere cambio genuino, esfuerzo real y tiempo. No regales tu perdón a quienes no están dispuestos a hacer el trabajo de merecerlo. Lleva esta receta contigo, compártela con las personas que ames. Y cuando algún día tengas tus propios hijos, enséñales no solo a cocinar, sino a vivir con dignidad, con amor y con el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando duele. Con todo mi amor, abuela Elena. Sofía llevó esa carta y esa receta a la universidad, luego a su primer apartamento, luego a la casa que compartió con su esposo, y décadas después, cuando tuvo su propia hija, le enseñó a hacer la famosa lasaña familiar, contándole la historia de cómo su bisabuela había defendido su dignidad con un simple pero poderoso acto. La historia se convirtió en leyenda familiar, en una parábola que se contaba en momentos de conflicto, cuando alguien necesitaba recordar la importancia del respeto propio. Elena vivió lo suficiente para ver a su bisnieta aprender a hacer la lasaña, para ver cómo las lecciones de aquella noche dolorosa habían echado raíces profundas en generaciones futuras. En sus últimos días, rodeada de su familia en el hospital, Vanessa sostuvo su mano. Gracias, susurró Vanessa, por no darte por vencida conmigo. Por enseñarme lo que realmente importa. Elena sonrió débilmente. Gracias a ti por tener el coraje de cambiar. No muchas personas lo tienen. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo Vanessa entre lágrimas. Aquella noche, creí que estaba impresionando a personas importantes con mi cena elegante, pero no recuerdo ni un solo nombre de los invitados. Lo único que recuerdo es tu lasaña en la basura y la lección más importante de mi vida. Elena apretó su mano. Las cosas importantes rara vez son las que planeamos, son las que nos encuentran cuando somos lo suficientemente valientes para ser auténticos. Esas fueron algunas de las últimas palabras de Elena. Murió rodeada de amor, sabiendo que su legado no estaba solo en las recetas que había compartido, sino en las lecciones de dignidad, respeto y amor auténtico que había plantado en su familia. En su funeral, en lugar de un discurso tradicional, la familia sirvió lasaña. La lasaña que Vanessa y Sofía habían hecho juntas esa mañana, siguiendo la receta exacta que Elena había perfeccionado durante décadas. Es lo que ella habría querido, dijo Mateo. Que nos reuniéramos, que comiéramos, que recordáramos que el amor se cocina en las cocinas y se sirve en las mesas donde las familias se reúnen. Y así, la historia de aquella noche fatídica, cuando Elena tiró su lasaña en la basura y se fue, se convirtió en parte permanente de la narrativa familiar, no como una historia de resentimiento, sino como un testimonio del poder de la dignidad, del coraje de establecer límites y de la belleza del perdón cuando viene acompañado de cambio genuino. Las generaciones futuras seguirían haciendo esa lasaña, seguirían contando esa historia, seguirían aprendiendo que el amor verdadero requiere respeto, que la familia se construye con acciones y no solo con palabras, y que a veces las cosas más hermosas nacen de los momentos más dolorosos. Porque al final, Elena no solo compartió una receta, compartió una filosofía de vida, que merece ser tratada con dignidad, que tienes el derecho de alejarte de situaciones que te lastiman, pero también tienes el derecho de regresar cuando hay cambio genuino. Que el amor es fuerte, pero no infinito. Que requiere ser alimentado con respeto, con esfuerzo, con presencia auténtica. Y todo eso, todo ese legado de sabiduría, comenzó con una simple lasaña, un comentario oliente, y una mujer que tuvo el coraje de elegir su dignidad por encima de su comodidad. La lasaña de Elena nunca fue solo comida, fue amor, hecho tangible. Fue historia, servida en capas. Fue la encarnación de valores transmitidos de generación en generación. Y cuando finalmente fue tirada en aquella basura en una noche de otoño, no fue el final de nada. Fue el comienzo de todo.